Estábamos hablando del gas carbónico, anhídrido carbónico, CO2. El gas carbónico no es un gas tóxico. El problema que tiene es que cuando yo respiro dióxido de carbono, acelera el ritmo respiratorio. Con un 2% en el aire aumenta el 50% el ritmo respiratorio. ¿Qué es el efecto que produce esto? Que cada vez respiro más fuerte, más rápido, más cantidad de veces, y puedo, si hay otros gases en el ambiente, otros gases tóxicos, puedo aspirar mayor cantidad, por la cantidad de veces que voy a respirar. Entonces, se lo hace peligroso desde ese punto de vista. Obviamente que el gas carbónico, si yo disparo una instalación de CO2 adentro de un ambiente cerrado y la inundo, lo que va a hacer es desalojar oxígeno y me va a matar, o me puede matar por disminución del nivel de oxígeno. Pero desde el punto de vista de los incendios, el problema es que básicamente es un acelerador del ritmo respiratorio. Otros gases de combustión, uno muy complicado es el cianuro de hidrógeno. Es un gas que inhibe las enzimas que permiten que los tejidos tomen y usen el oxígeno. Es aproximadamente 20 veces más tóxico que el monóxido de carbono y incrementa el ritmo cardíaco hasta 100 latidos por minuto. Por lo tanto, el problema de este producto es muy complicado y se le dice que es uno de los asesinos más veloces en un incendio. La muerte es rápida y sin dolor, pero te intoxica y te mata rápidamente. Estamos hablando de cianuro. El cianuro, alguna vez escucharon hablar, es un veneno. Luego, más allá de los gases, hay otras cosas que son peligrosas. Por ejemplo, el aire caliente. Nosotros tenemos un nivel de respiración de aire a temperatura ambiente, a 20 grados. Un día que hace mucho calor podemos respirar aire a 35 grados, pero si respiramos a más de 55 grados, lo que se produce es un daño en el sistema pulmonar. ¿Por qué? Porque nos quema. A ver, si a mí se me quema, yo respiro aire caliente, muy caliente, a 55 grados, el problema es que me daña los alvéolos pulmonares. El organismo se protege enviando agua, y eso lo que me termina formando es un edema pulmonar. Es decir, el problema es respirar aire caliente, es tan peligroso como respirar un gas. Nosotros estamos acostumbrados en 37 grados está nuestra temperatura de funcionamiento. A 41 empiezan a morir algunas células, a los 42 puedo tener una deshidratación, a los 50 puede ser una temperatura récord en algunos lugares del mundo, a los 55 grados es la temperatura máxima que soporta el ser humano respirando aire caliente, y en 60, si yo respiro aire a 60 grados, en 10 minutos me muero. Ese es el efecto que produce. A 70 grados la muerte es inexorable. En un incendio ustedes piensen que nosotros podemos tener temperaturas muchísimo más altas que esas. Otra cosa que es peligrosa en un incendio es la insuficiencia de oxígeno. Es decir, yo puedo tener, cuando tengo menos del 21% de oxígeno, aparece una disminución de la destreza muscular, una anoxia. Entonces me cuesta moverme, me desoriento. Con 14 entre el 14 y el 10%, una persona está consciente, pero no razona juiciosamente, es decir, no toma decisiones, y eso en un incendio es fatal porque te desorienta. Entre 10 y el 6% una persona pierde el conocimiento y puede llegar a morir por asfixia. Esto se puede solucionar si yo logro sacar a la persona fuera del lugar y darle aire fresco para que respire, u oxígeno a través de un tubo. Pero la insuficiencia de oxígeno es muy peligrosa en un incendio. Todos los productos de la combustión tienen algún daño que se produce en función de la concentración. El problema es cuando la mezcla de estos productos me genera un combo que me produce la muerte en pocos minutos. Cuando hay mucho humo, cuando hay gases de combustión, cuando hay aire caliente, cuando hay deficiencia de oxígeno porque se fue quemando con el incendio, entrar a un lugar incendiado es algo así como un suicidio. Entonces, siempre hay que tener protección respiratoria en estos casos. Hoy día, ustedes van a ver que los cuerpos de bomberos, los voluntarios, los profesionales, los que fueren, entran sí o sí con equipo protector respiratorio. El otro problema es el problema de las llamas. Yo puedo detectar el riesgo de las llamas y la temperatura en función del color de las llamas.
No todos los productos de combustión producen llamas, aunque desarrollen calor. Hay productos que se queman sin generar llama, pero hay un proceso de combustión igual. Dependiendo del combustible, las llamas pueden tener distintos colores, incluso ser invisibles. Alguna vez, si vieron cómo se quema el alcohol, por ejemplo, la llama del alcohol prácticamente no se ve. La temperatura de las llamas influye en el color y en la visibilidad. Por ejemplo, el metano o los gases licuados se pueden quemar con una cierta llama, con un cierto color de llama. Si la combustión es muy buena, la llama va a ser celeste, de muy buena combustión. Si no tiene suficiente cantidad de aire, la llama va a tener visos amarillos y te va a carbonizar el fondo de las ollas y de las cosas. Hay una combustión que es incompleta porque le falta oxígeno cuando la llama es amarilla. El alcohol, por ejemplo, y algunas bebidas espirituosas se queman con una llama celeste. Alguna vez vieron un mecherito de alcohol que hace una llama celeste, y esos colores de la llama me dan sensación de temperatura y de proceso de combustión. Las llamas tienen distintos tipos. Las llamas vimos que había de difusión, premezcladas y autónomas. Las de difusión pueden ser laminares, donde la forma es aerodinámica, como por ejemplo en una vela, o pueden ser turbulentas, como esos remolinos de fuego que vimos en los fenómenos del fuego. Hay llamas que son premezcladas, es decir, por ejemplo, un mechero de un calefón o de una cocina, hace una llama suave y puede ser turbulenta cuando es un horno industrial, donde tengo un quemador, donde la llama sale como si fuera un lanzallamas. Y hay llamas que son autónomas que generan su propio oxígeno, ¿no? Como las películas, el material de las películas, por ejemplo, que pueden producir su propio oxígeno. Hay distintos tipos de llamas, hay distintos tipos de fuego. Aquí vemos un proceso de combustión normal, un proceso laminar de un soplete, cuando el soplete se quema solamente el acetileno y cuando se quema con el oxígeno, como la llama cambia sustancialmente. Un incendio de caucho con falta de oxígeno, donde el humo es negro, una llama de una vela y distintos tipos de llama según la cantidad de oxígeno que tengan. Estas son llamas turbulentas, estas son llamas laminares. Las llamas turbulentas es porque le falta oxígeno y hay un proceso de combustión que tiene un cierto movimiento. Cuando tiene presión y oxígeno suficiente, la llama cambia sustancialmente. Estos son simplemente datos que uno puede tener en cuenta para poder analizar un incendio. No todos los productos de combustión producen llamas, aunque desarrollen calor. Dependiendo del combustible, las llamas pueden presentar distintos colores e incluso ser invisibles. La temperatura influye sobre la coloración y la visibilidad, y en algunos casos no se llegan a distinguir las llamas cuando hay tareas de combate de fuego, lo cual lo hace muy peligroso, especialmente los incendios de gas, cuando son a presión. También el humo varía de color dependiendo de los combustibles y la ventilación. Los humos claros en general se dan en los primeros minutos y es la destilación de los gases por pirólisis. Recuerden cuando hablamos de destilación pirolítica que lo primero que se libera es la humedad del producto y entonces esos humos son claros. Luego hay humos oscuros cuando las condiciones las combustiones son incompletas o falta oxígeno, y hay humos de colores dependiendo del tipo de combustible que está ardiendo y su estructura química. Vamos a encontrarnos con color de humo en los incendios, donde aparecen que los hidrocarburos tienen humos negros, las combustiones de pastos son más bien blancas, los productos que tienen azufre generan humos de color amarillo, el cloro es ligeramente verdoso, las maderas ligeramente gris, y después los compuestos con yodo hacen un gris oscuro, los lubricantes, los alquitranes y los espumados generan humos negros, y así sucesivamente. El color del humo me dice también de qué tipo de producto se está quemando. Esto se puede ver más fácilmente en las combustiones de plásticos, donde está más especificado y es más claro poder entender qué tipo de llama se presenta y cuál es el riesgo que presentan, además de la combustión, que por ejemplo en el poliestireno hay un goteo, es decir, caen gotitas de plástico derretido que tienen una tremenda temperatura y se te caen encima, te queman. En general, el color del humo está determinado por el producto que se está quemando y hay tablas que lo especifican sin ningún tipo de problema, permiten tener una orientación sobre qué tipo de cosas se me está quemando cuando yo
llego a un incendio. Para las personas hay consecuencias en la generación de gases tóxicos y en el humo y gases calientes, que fue lo que estuvimos explicando recién. Los gases calientes además pueden formar atmósferas explosivas, como el caso del monóxido de carbono, que cuando se prende explota todo el humo que está en el lugar, produciendo lo que se llama un backdraft. Esto lo vimos en los procesos o fenómenos del fuego. En el caso de los plásticos, nosotros podemos tener distintos tipos de llama, según el tipo de polímero. Por ejemplo, las botellas de plástico, esas de agua o de gaseosa, son de polietileno y la llama es de color rojo y azul, arde rápido. Los tapones de pegamento se queman en forma rápida y se deforman, es polipropileno. Las bolsitas de residuos se queman muy rápido y se deforman, la llama es amarilla y es polietileno de alta densidad, y así sucesivamente. Cada plástico tiene una característica individual en cuanto al tipo de combustión que se genera y el tipo de humo y llama que puede producir. Esto es un dato simplemente, y inclusive hay olores que son característicos de cada tipo de combustible plástico que se pueda estar quemando. El problema lo tenemos cuando ese fuego se presenta en lugares donde hay riesgo eléctrico. Los fuegos clase C son los más complicados desde el punto de vista de la extinción y de la intervención por varias razones. Cuando se produce un fuego de tipo eléctrico, nosotros podemos tener tres tipos de problemas: los humos de combustión, los gases tóxicos y el aire caliente. Los humos de combustión me dan poca visibilidad, con el riesgo de backdraft, es decir, la explosión de humo, riesgo de contacto, es decir, que yo no veo el lugar donde está el incendio y puedo tocar alguna parte energizada, riesgos de caída a nivel, porque el lugar está totalmente inundado por humo y yo no alcanzo a verlo, puedo golpearme contra alguna cosa porque no veo el lugar, y producen desorientación, es decir, llega un momento en que si yo no tengo en claro dónde estoy y no tengo algún sistema de orientación, me puedo perder y meterme en el fuego en lugar de salir. La otra cosa son los gases tóxicos que se generan. Ahí el riesgo dependerá de la concentración, de la toxicidad de cada uno de los productos que se queman, de la diversidad de productos que se están quemando y del tiempo de exposición. Ya dijimos que en general los gases tóxicos, cuando empiezan a quemarse, estamos hablando de minutos y de complicaciones muy serias desde el punto de vista de la protección respiratoria. El tercer problema es el aire caliente, que me genera quemaduras externas de piel de primero, segundo, tercer grado, según el tipo de temperatura y el alcance y el contacto que yo tenga. Quemaduras internas cuando estoy aspirando aire caliente, como vimos recién, por encima de 55 grados, y un fenómeno de agotamiento muy rápido, porque el aire caliente, más la temperatura ambiente, más los humos de combustión, más la falta de oxígeno, me producen agotamiento. Por lo tanto, frente a cualquier fuego de cualquier tipo, pero especialmente en los fuegos eléctricos, hay que usar protección respiratoria, siempre. Esa protección respiratoria preferentemente tiene que ser de equipo autónomo, es decir, equipo autocontenido que te provisione de tu propio aire para poder respirar. El problema lo tenemos especialmente cuando se queman los cables. Los cables tienen una aislación de PVC. El interior del cable es de cobre, ahí no tenemos problema, pero después ese interior del cable tiene un montón de capas protectoras, que algunas son metálicas y otras son de plástico, y ese PVC cuando se quema genera una cantidad de humo muy grande y muy peligroso. Para que tengamos idea, un tamaño de un cable de media tensión o alta tensión puede tener hasta 10 centímetros de espesor, de diámetro, perdón. ¿El problema cuál es? Ese PVC cuando se quema genera una cantidad muy grande de productos de la combustión que vamos a ver en este caso. Acá tenemos un ejemplo de 100 gramos de PVC, que serían como un tamaño de este tipo, es decir, un plástico de este tamaño, unos 15 centímetros por aproximadamente 6 o 7 centímetros de diámetro, cuando se queman en un volumen de 1 metro cúbico. ¿Qué me generan? Dióxido de carbono, 100.000 partes por millón. Monóxido de carbono, 4.000 partes por millón. Ácido sulfídrico, amoníaco, formaldehído, ácido clorhídrico, acrilonitrilo, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, ácido cianhídrico, bromhídrico y fluorhídrico y benceno. Esto es lo que genera un pedazo de PVC. Si yo lo pudiera extrapolar a otros plásticos, estaríamos más o menos en el mismo problema. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo entro a un lugar donde hay un incendio eléctrico, me encuentro con que
hay, por ejemplo, dióxido de azufre. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? 400 partes por millón. ¿Cuál es la concentración máxima permitida? 5. Estamos hablando de casi 200 veces más. Entonces, ahí es donde está el riesgo. Las concentraciones de gases son tremendamente peligrosas, muy tóxicas y mortales en la mayoría de los casos. Yo necesito para estos casos sí o sí usar protección respiratoria, autónoma. No me sirve una máscara, no me sirve un barbijo, no me sirve ninguna de esas cosas. Tengo que tener mi propio oxígeno para poder entrar a esos lugares y poder intervenir en un incendio. Y además con todo el cuidado de protegerme contra la posibilidad de contacto de alguna parte eléctrica. Muy bien, este es un tema complicado, además de la explicación hay que leerlo en el manual para poder entenderlo a fondo, pero sepan que lo más difícil que nosotros tenemos desde el punto de vista del incendio no es solamente el fuego, sino que son mucho más peligrosos los gases de combustión, los humos, la falta de oxígeno, la liberación de gases tóxicos, la mezcla de esos gases que producen otros gases que nosotros no vemos, no percibimos, ni los podemos ver, y eso hace que el riesgo del incendio no sea el fuego, sino el humo de combustión y los gases. Muy bien, con esto terminamos este tema. Gracias por su tiempo.